Vamos a continuar con el análisis de impedancia, ¿sí? Para este análisis vamos a partir de la base de este siguiente circuito, ¿sí? Vamos a un circuito de una tensión senoidal, VDT, conectado a una Z, que mi Z va a ser una resistencia, ¿sí? Va a tener una bobina en serie y un capacitor en serie, RX, ¿sí? Esta es mi parte real de la impedancia, ¿sí? Que se pone así, y esta es mi parte imaginaria, ¿sí? Esto se llama transformación, lo que vamos a hacer en este momento, ¿sí? Mi valor de voltaje, ¿sí? VDT, que es igual a V por el seno de omega t, ¿sí? Vamos a suponer igual a VDT por el seno de omega t más un corrimiento. Bueno, en este caso el corrimiento lo vamos a tomar en cero. Vamos a tomar que mi voltaje arranca desde cero. Eso significa esto. Si yo tuviese un valor de phi, arrancaría por acá. Este es mi voltaje, este es mi VDT. ¿Sí? Bien. La transformamos, la pasamos a valores complejos. Mi V compleja se llama ahora módulo de V y el ángulo de V, o phi sub V. ¿Sí? Tiene un módulo y un ángulo. Phi sub V. Que en este caso, en particular, esto es 0, así que no tengo ángulo. Y de t es igual a la I mayúscula por el seno de omega t más phi sub I. Y en este caso, I pasa a valer módulo de I por phi sub I. ¿Sí? Del mismo modo, Z ahora pasa a valer el módulo de Z por el phi sub Z o el ángulo de Z. ¿Quién me da el ángulo de Z o el desfasaje de Z? Bueno, ya van a ver que me dan estos dos elementos. ¿Qué me estarían diciendo estos dos elementos? Bien, estos dos elementos son los elementos reactivos, ¿sí? La transformación de Z, para pasarla a números complejos, es la siguiente. La parte real de Z, ¿sí? Una J en la parte imaginaria. La parte real de Z está debida a R solamente. Z es igual a R, más. Y la parte imaginaria tiene dos cuestiones. Si depende, en este caso, circuito serie. Después, el análisis se puede hacer para dos circuitos, para el serie y para el paralelo. En este caso, para el circuito serie, ¿sí? Mi parte imaginaria tiene una XL y una XC, ¿sí? Sería JXL menos XC. Así se calcularía en este caso. Donde XL es igual a omega por L y XC es 1 sobre omega por C. ¿Qué me está queriendo decir este omega que aparece acá, este omega que aparece acá y este omega que aparece acá? Omega es la pulsación angular, es 2pi, o la cantidad de vueltas, que daría la señal, por la frecuencia. Estamos llevando, ¿sí? Con omega estamos llevando esta señal a un punto, ¿sí? 2pi es una vuelta, ¿sí? O sea, la cantidad de veces. Yo ya había explicado que la frecuencia era la cantidad de veces que la señal se repetía. Bueno, ahora la señal se va a repetir, va a dar tantas vueltas, 2pi, la cantidad de vueltas, ¿sí? Es la cantidad de las frecuencias de la cantidad de vueltas que va a dar en un segundo, ¿sí? Esto es omega, lo que me está diciendo es la velocidad, o sea, la cantidad de veces que la señal va a girar o va a dar una vuelta en un segundo. Si nosotros tomamos ese valor de omega, ¿sí? Podemos calcular la velocidad de este punto, ¿sí? Y este punto, si lo paramos en este tiempo, va a tener un valor phi, que sería un ángulo, y un valor de módulo, ¿sí? Que sería el valor propiamente dicho. Para todas estas cuestiones, esto es el módulo, y este phi es el ángulo. Bien. Vamos solamente con Z. Por trigonometría, si este es el eje, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, la parte real era R y la parte imaginaria era X, ¿sí? Entonces, fíjense, el módulo de Z, o el valor de Z, el módulo de Z era la raíz cuadrada, esto es por Pitágoras, de R cuadrado más X cuadrado. Y como X era esto, entonces el módulo de Z era igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más omega L menos omega 1 sobre omega C, todo elevado al cuadrado, ¿sí? Parte real, parte imaginaria. Y
el ángulo de z o la fase de z era la tangente a la menos 1 de x sobre r, ¿sí? O sea, sería tangente a la menos 1 de omega l menos 1 sobre omega c sobre r. Esto sería lo que sería la fase de z y el módulo de z. En este momento, ¿sí? El módulo, ahora vamos específicamente a lo que es aplicaciones de energía. ¿Sí? El módulo de z a mí me estaría interesando poco, lo que me daría es el valor de la resistencia, me daría la resistencia total de la señal, de la carga. ¿Sí? El módulo de z me daría qué resistencia me ofrece la carga. En este momento a mí me estaría interesando poco, si bien me influye sobre el módulo de la corriente, sobre el valor de la corriente, lo que más me interesa a mí es la fase, porque la fase es la que me va a influir en la potencia. Quédense con ese dato para los próximos videos. Ahora les voy a explicar 3 casos particulares que se van a dar, que se analizan en una conexión serie, pero se pueden dar en una conexión paralelo, en donde vamos a ver cómo varía el ángulo de la corriente con respecto al ángulo de tensión, dependiendo de qué tengamos conectado en nuestro circuito. ¿Sí? Vamos a comenzar. Lo que vimos anteriormente era en el dominio temporal. Esto se llama dominio de la frecuencia. Se lleva todo a dominio de la frecuencia mediante esta transformación. O sea, esto tómelo como una transformación. Yo lo que hago es, a la inductancia, a L lo llamo omega por L y a C lo llamo 1 sobre omega C. ¿Por qué? Porque si yo quisiera hacer estos cálculos en este dominio donde B por seno de omega t y empiezo a hacer divisiones de seno y cosenos, empiezan a actuar lo que se llaman ecuaciones diferenciales. Y realmente es una matemática muy avanzada, ¿sí? Los circuitos de corriente alterna se analizan en dominio tiempo, ¿sí? Para sacar algunas cuestiones muy particulares, pero por lo general, para los cálculos de potencia, o los cálculos interesantes, los cálculos de impedancia, se analizan en dominio de frecuencia, porque es mucho más sencillo, ya lo van a ver. A pesar de que la matemática parece que fuese chino básico, es mucho más sencillo analizar el circuito en el dominio de la frecuencia que en el dominio temporal, ¿sí? Ya si alguno va a seguir en la universidad, se va a dar cuenta de esto. Por ahora vamos a pasar al dominio de la frecuencia, ¿sí? Bien. En el dominio de la frecuencia, que es lo que estamos viendo ahora, vamos a ver el caso número 1, el primer caso donde R es igual, donde X, mi parte imaginaria, es igual a 0. Mi circuito en este momento tiene solamente una resistencia, ¿sí? Bien, si mi circuito tiene solamente una resistencia, vamos a analizar los valores de Z. Bueno, el módulo de Z es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado, obviamente es R, Z igual a R, ¿sí? Tendríamos lo que sería continua, que no es continua porque estoy poniendo señal. ¿Qué pasa con el ángulo de Z? Phi sub Z. Bueno, Phi sub Z es la parte real, la parte imaginaria, que es 0, porque recuerden que XL menos XC es igual a 0, porque no tengo ningún elemento reactivo, sobre la tangente, o sea, sería Phi sub Z sería tangente a la menos 1 de 0 sobre X. Perdón. Sí, de 0 sobre R. Bueno, 0 sobre cualquier cosa es 0. Tangente de 0. El ángulo, ¿cuánto me da? Y bueno, me da 0. Obvio, porque si yo, observen lo que yo había explicado en el círculo trigonométrico el otro día. Si yo, mi parte imaginaria es 0, tengo todo parte real. O sea que estoy de este lado. O sea que, si yo tengo ¿se acuerdan lo que les había explicado de los dos fibrones? ¿Sí? Si mi parte real es todo, o sea, no tengo parte imaginaria porque es 0, entonces hace 0, quiere decir que tengo todo parte real, o sea que no tengo ángulo, el ángulo es 0, o sea que el ángulo de Z es igual a 0. ¿Y esto qué me está queriendo decir? Bueno, si yo hago I igual a B sobre Z, ¿sí? Cuando yo divido, recuerden que B era módulo fase 0 en este caso, porque arranca en 0. I es módulo de I y fase Phi sub I. Cuando yo, bueno, y Z, obviamente, ¿no?
es módulo de z y fase y sub z. Cuando yo divido, ¿sí? B sobre z en este caso, divido el módulo de B sobre el módulo de z, fase de B, y cuando divido fases, la fase z, las resto, o sea que sería módulo de B sobre R por la fase de B que es 0 menos la fase de Z que vale 0. Entonces tiene fase 0. ¿Qué me significa? Porque esto es 0 también. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, me está diciendo que si mi circuito no tiene elementos reactivos, no hay elementos reactivos, si yo tengo mi voltaje acá, en azul está B, esto es B, mi corriente va a estar en el mismo ángulo. O sea, si yo tomo, cuando yo mido fases, tomo el máximo de corriente y el máximo de tensión coinciden justamente en este valor, que sería pi sobre 2, pero no importa. No hay desfasaje, van en todo momento, las dos señales van juntas. O sea que la fase es 0, no hay desfasaje. O sea, lo que me está diciendo esto es que si no hay elementos reactivos no hay desfasaje, ¿sí? Está comprobado matemáticamente. Lo que me está diciendo es que toda la potencia se va a aprovechar porque no hay desfasaje, porque la señal, yo eso después lo voy a explicar, pero mis señales están en el mismo tiempo, van al mismo tiempo. Entonces, toda la potencia que me está llegando a la línea se aprovecha, se transforma en potencia óhmica. No se pierde porque no hay corrimiento de las señales. Bien, caso número 2. Primera cuestión. ¿Sí? Siempre partimos de que el voltaje tiene fase 0. Primera cuestión. Caso 2. Ahora, R es igual a 0. No tengo resistencia. Esto, ¿se acuerdan que en dominio temporal no lo podíamos hacer porque teníamos un problemón? Pero si en dominio de la frecuencia lo podemos hacer. Y me queda, ahora lo que estoy diciendo que XC es igual a 0. No hay capacitor. Mi circuito en este momento tiene solamente un inductor, un omega N. No hay capacitor y no hay resistencia. Una inductancia pura. Solamente inductancia conectada a la línea. ¿Qué estará pasando acá? Bueno, vamos. El módulo de Z es igual a omega L, ¿sí? Ya vimos las ecuaciones, me cansé de explicarlas. Módulo Z omega L. El módulo no me estaría interesando mucho. Vamos a ver qué pasa con las fases. La fase de Z en este momento es la parte imaginaria, omega L, solamente la parte imaginaria, sobre la parte real que es 0. Bien, ¿y acá? ¿Y acá? Si yo hago, o sea, esta tangente a la menos 1, ¿no? La tangente a la menos 1 de esto me da infinito. ¿Sí? Hay una forma de calcularlo, pero lo vamos a mirar en el círculo trigonométrico, ya lo expliqué. Si no tengo parte imaginaria, tengo parte real, porque la parte real es 0, estoy sobre este lado del círculo. ¿Qué ángulo es este? Estoy con el fasorcito parado, con el vectorcito parado, así. Este ángulo es el ángulo recto, o 90 grados, o pi sobre 2. ¿Sí? Y observen esto. Si yo calculo el valor de i como b sobre z, me queda con el módulo de b dividido el módulo de b dividido omega L por... Y ahora me queda el ángulo. ¿Cuál sería el ángulo? Bueno, el ángulo sería phi sub b, sería pi sobre el ángulo de b que es 0, phi sub b que es 0, menos phi sub z, que es 90 grados. O sea, ¿qué es lo que me queda? Esto es 0, yo ya lo dije. ¿Y esto qué es? 90 grados. Me queda menos pi sobre 2. O sea que el ángulo de la corriente, el pi sub i, en realidad es menos pi sobre 2. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué es lo que me dice? Bueno, lo que me dice es que en todo momento, ¿sí? Esta es mi señal de voltaje, VDT, ¿sí? Si arranco en 0, yo sé que este valor es pi sobre 2, ¿sí? Lo que me dice es que mi corriente va a tener el máximo pi sobre 2 veces corrido, o sea, pi sobre 2 para atrás, porque es menos pi sobre 2 con respecto a mi voltaje. O sea que mi corriente va a estar atrasada 90 grados, ¿sí? Atrasa con ese animal, atrasa 90 grados, o atrasa pi sobre 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esto es así?
Yo le había dicho que el inductor hacía que la corriente atrasara con respecto a la tensión. Atrasa, ¿sí? En el caso particular que no tenga resistencia, ¿sí? Que mi resistencia es nula, mi inductor hace que la corriente atrase 90 grados con respecto a la tensión. ¿Sí? Del mismo modo, vamos a hacer el análisis rapidito con respecto a un circuito que tenga solamente un capacitor. Muy rápido, porque es fácil, ahora ya lo vieron y es muy rápido. Y quiero terminar el video con lo de reactancia serie y reactancia paralela. Si tengo solamente un capacitor, mi parte X es igual a 1 sobre omega C. Y como X es, menos 1 sobre omega C, porque es omega L menos 1 sobre omega C, esto es 0, entonces me queda menos 1 sobre omega C. Y bueno, el módulo de Z es 1 sobre omega C. Y la fase de Z, phi sub Z, es el módulo el valor de es menos 1 sobre omega C sobre R. Como R vale 0, me da infinito. Ahora bien, es menos 1 sobre omega C. Ojo con ese detalle. Al ser menos 1 sobre omega C, al ser menos este valor, lo que me está queriendo decir es que en vez de estar acá arriba, estoy acá abajo, porque es este valor. ¿Sí? Yo tengo que ahora mi parte X es menos, está todo acá abajo. ¿Sí? O sea que ¿qué ángulo es este? Este ángulo lo pueden tomar como 270 grados, si van para aquel lado, o este ángulo lo pueden tomar como menos pi sobre 2, menos 90 grados, ¿lo ven? Porque es menos 90 grados y van para el otro lado. Si mi convención dice que yo estoy tomando los ángulos positivos para allá, bueno, ahora mi ángulo es menos 90 grados, menos pi sobre 2. Y acá aparece la otra cuestión. Si I igual a B sobre Z, módulo de B que era 0 menos módulo de Z, módulo de B menos módulo de Z esto sería 0 menos pi sobre 2. Quiere decir que esto es igual a pi sobre 2. El ángulo de desfasaje de la corriente es pi sobre 2. Quiere decir que cuando tengo un capacitor en la línea, o solamente un capacitor puro, ¿sí? Mi máximo ahora, en vez de estar pi sobre 2 acá, va a estar pi sobre 2 más adelante. O sea que en el capacitor y adelanta a B. ¿Sí? Va a pasar más adelante. ¿Sí? Primero va a pasar el valor de B, después va a pasar el valor de I. ¿Se entiende? He corrido pi sobre 2 hacia adelante. Esa es la definición. Bueno, y ahora vamos, ¿sí? Si nosotros le vamos a poner una regla mnemotécnica, vamos a poner voltaje en rojo, ¿sí? Corriente, ¿sí? En azul, ¿sí? Y ahora vamos a poner en negro, en verde, y en negro. En verde ponemos el capacitor C y en verde ponemos la inductancia. Fíjense, civil. O sea, en el capacitor la corriente se adelanta al voltaje y en la inductancia el voltaje está delante de la corriente. O sea, esa es la regla mnemotécnica para que le vaya sirviendo, ¿sí? En ángulo. Cuando tenemos una resistencia, los ángulos van a cambiar. Después con Balda van a hacer millones de cálculos, ¿sí? No van a ser exactamente menos pi sobre 2 o pi sobre 2. Los casos extremos son, nosotros tenemos la inductancia, el ángulo de Z, o la desfasaje va a ir en 0, si tengo una resistencia, a menos pi sobre 2, si tengo un capacitor, o a más pi sobre 2, si tengo una inductancia. Estos son los valores límite. Entre medio de esos valores, entre menos 90 y 90, ¿sí? Va a estar el ángulo de mi impedancia, siempre, ¿sí? Van a ver que cuanto más me acerco a los dos extremos, peor es la cuestión. Cuanto más me acerco a 0, mejor es la cuestión. Cuestiones de potencia, ya lo vamos a ver. Último análisis, y ya cortamos el video, bastante extenso, bastante complejo. Véanlo 1000 veces, creo que se entiende. El último análisis es la diferencia entre un circuito serie y un circuito paralelo con respecto, o sea, llevado a espacio de frecuencia. Yo tengo mi circuito
que está conectado en serie, ¿sí? Vamos a empezar así, en serie. En serie, si yo tengo eso con un inductor o esto con un capacitor, ¿sí? Ya lo vimos. El XL es igual a omega L y el XC es 1 sobre omega C. ¿Sí? Y X es omega L menos 1 sobre omega C. En paralelo, si yo tengo esto, mi resistencia en paralelo con un capacitor o mi resistencia en paralelo con un inductor, esto es, el XC es omega por C y el XL es 1 sobre omega por L. ¿Sí? Entonces, en paralelo, el X es igual a 1 sobre omega L menos omega C. ¿Sí? El mismo análisis que hicimos con respecto a los ángulos lo podríamos haber hecho partiendo de esto. ¿Sí? Bien, tranquilidad, no hay práctico de esto. Sí quiero que lo lean, y lo vean, y lo revean, y lo vuelvan a ver. En el próximo encuentro que hagamos por Zoom, vamos a sacarnos dudas. La idea es que tengan claro esto porque cuando venga la parte de potencia, ¿sí? Los ángulos de desfasaje entre voltaje y corriente van a jugar un papel fundamental para las potencias. Espero que les haya servido y como siempre, consultas las que quieran.